fosfato, G1P, fosforólisis de enlaces alfa 1 a 4, glucógeno fosforilasa. Este glucógeno se cataliza la escisión secuencial de los enlaces alfa 1 a 4 por sustitución de un grupo fosfato para generar glucosa 1-fosfato. La escisión comienza a partir de los extremos no reductores de la molécula de glucógeno, o sea, este extremo, el extremo no reductor, y se detiene al llegar al cuarto residuo de glucosa a partir de un punto de ramificación. El resultado de esto es un polisacárido cuyas ramas presentan una longitud máxima de 4 unidades de glucosa. El segundo proceso es la eliminación de ramificaciones de la cadena hidrólisis de enlaces alfa 1 a 6. En esta actúa una enzima desramificante y esta enzima cataliza sucesivamente dos reacciones. Primero, actúa sobre la cadena corta con 4 residuos de glucosa. Esta transfiere los 3 residuos más alejados del punto de ramificación al extremo no reductor más cercano, transfiriendo hidrólisis de enlace alfa 1 a 4 y se hace por la actividad glucosil transferasa. Deja un solo resto de glucosa unido al punto de ramificación y después la misma enzima a través de la actividad glucosidasa, que es la que encarga de hidrolizarle el enlace alfa 1 a 6 que une este residuo liberando una molécula de glucosa. El glucógeno fosforilasa. ¿Se le iría en internet? Pues es que son palabras ya ¿Se le fue el internet, maestra? No, se me apagó la computadora, perdón. Ok. ¿Le sigo entonces o...? Sí, adelante, por favor. Bueno, me quedé en la de la actividad glucosidasa, que esta es la encargada de hidrolizar el enlace alfa 1 a 6 que une este residuo liberando una molécula de glucosa. El glucógeno fosforilasa continúa actuando sobre la rama que ha sido alargada hasta llegar al siguiente punto de ramificación. Se repite el proceso y se obtiene entre 11 a 14 moléculas de G1P por cada molécula de glucosa libre. Y el tercer proceso es la isomerización de la glucosa 1-fosfato y destino de la glucosa 6-fosfato. El G1P es isomerizado a G6P por una reacción que es reversible, catalizada por la fosfoglucomutasa. La G6P puede incorporarse a la vía glucolítica en el hígado para la obtención de energía o transformarse en glucosa libre a través de una reacción catalizada por la glucosa 6-fosfatasa, de modo que la glucosa pueda salir del torrente sanguíneo. En el músculo esquelético, la G6P no se puede transformar en glucosa libre y no puede difundir a través de la membrana de la célula debido a que su carga es negativa. Es utilizada en el propio músculo para la obtención de energía a través de la glucólisis en procesos como la contracción muscular. También puede ser transformada en lactato, que podrá ser utilizado por el hígado como sustrato glucogénico, que vendrá siendo el ciclo de Cori. Bueno, tenemos la regulación de glucogénesis, pero una introducción de la glucogénesis es su definición, pues es sintetizar glucosa desde otros precursores que no son carbohidratos. Esta glucogénesis ocurre pues principalmente en el hígado. Su función es volver a niveles de glucosa normales en sangre. Esto es cuando estamos en ayuno. La glucogénesis está estimulada por glucagón y tiene 3 precursores, que es el lactato, que es la glucólisis anaerobia, la alanina, que es el catabolismo proteico y esto nos da el piruvato, y el glicerol, que es reservas adiposas de triacilglicerol, que esto nos da la dihidroxiacetona fosfato. Bueno, la regulación de glucogénesis tiene una forma eficaz que tiene lugar mediante cambios en la disponibilidad de sustratos y coenzimas.
En el caso de las coenzimas, estas se precisan de ATP y de NDH. Que viene siendo el ATP y pues las NDH con uno de hidrógeno. ¿Para qué? Para que la vía funcione correctamente. La necesidad de estas dos coenzimas, del ATP y de la NDH, se localiza a nivel de dos reacciones reversibles de las triosas. En el caso del ATP, esta se localiza en la fosfogliceratoquinasa. Y el NDH con un hidrógeno es en la de gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Bueno, de forma que estas reacciones catalizadas por las enzimas se desplazan en la dirección de la síntesis de la glucosa. Y cuando hay suficiente disponibilidad de estas dos coenzimas en el citoplasma. En otras formas, el control instantáneo de la vía tiene un lugar a nivel alostérico, pues quiere decir que en otras enzimas que catalizan reacciones irreversibles. El piruvato carboxilasa, que es este de aquí, cataliza la síntesis del oxaloacetato, que es este, a partir del piruvato. Okay. Y esta es activada alostéricamente por el acetil-CoA. Y la fructosa 1,6 bifosfatasa, que esta la tenemos, fructosa 1,6, aquí está. Es inhibida alostéricamente por dos efectores, que son estos, que son activadores de la enzima glucolítica que cataliza la reacción opuesta. La fosfofructoquinasa. Ay, ¿dónde está? Aquí, está. Tiene, bueno, son efectores como el AMP y la fructosa 2,6 bifosfato. Que son estos. AMP y la fructosa 2,6 bifosfato. Y esta, a su vez, también es inhibida por la fructosa 1,6 bifosfato, que es esta. Bueno, el metabolismo de la fructosa 2,6 bifosfato y su papel en el control de la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado. Esta, por su efecto opuesto sobre la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa 1,6 bifosfata, la fructosa 2,6 bifosfato desempeña un papel esencial en la regulación de la glucólisis. De este lado tenemos la glucólisis y del otro lado de la gluconeogénesis. Que esta, pues es la regulación que presenta en el hígado. La fructosa 2,6 fosfato, bifosfato, se forma en la fosforilación de la fructosa 6, que es acá. Por la fosfofructoquinasa. Y la PK2 es una enzima bifuncional que esta controla tanto la síntesis de la fructosa 2,6 bifosfato a partir de la fructosa 6-fosfato. Listo. Por estas dos actividades
que se encuentran en la misma proteína, su control alostérico se ejerce mediante un sistema de intervención, de forma que cuando la dependencia de AMP, que mostraba acá, que es el pKa, es la fructosa 2,6-bifosfatasa, que es la pKf activa. Entonces, cuando existe un adecuado aporte de glucosa, la concentración de fructosa 2,6-bifosfatasa bisfosfato, esta aumenta, estimulando la glucólisis al activar la fosfofructoquinasa 1 en el incremento de glucagón circulante, y este incrementa los niveles intracelulares de AMPC, lo que hace que se active la proteína quinasa dependiente de AMPC, la cual inactiva a su vez la fosfofructoquinasa 2, y esta activa la fructosa 2,6-bifosfatasa, de forma que por descenso en la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, la glucogénesis se activa. Miren, ahí en los dibujos, tanto este como el anterior que tiene su compañera, hablan por sí mismos, ¿no? Donde están las flechitas hacia el rojo es que las está desactivando, y donde están en verde es que está activando esas enzimas. Entonces, tienen que regresar a ver las diapositivas donde se acuerdan que entraba un producto y se iba y se pegaba la enzima y lo desactivaba. O luego medio intermediario, ese mismo intermediario se iba y se pegaba a otra enzima y la desactivaba. Esto es un poco engorroso, la verdad, o sea, es un rollo estar tratando de entender. Si no tienen como frescas las imágenes otras en la cabeza, las que vimos al principio cuando vimos regulación alostérica. Pero viendo el diagrama es bastante fácil. Otra vez, este tipo de cosas es más visual que otra cosa, ¿no? Entonces, tanto esta como la anterior, si ustedes están poniendo o están observando bien la imagen, pueden entender lo que está ocurriendo ahí, ¿sí? Aunque sea un poco difícil de explicar, como su compañera está tratando, es algo difícil, se pierde, pero si ustedes observan los dibujos lo pueden entender, ¿sale? Continúa, por favor. Sí. Como les decía, la fructosa 2,6-bifosfatasa, que es esta F16B, pasa, bueno, sí, y la fosfofructoquinasa, que es la PK2, son realmente pues una sola enzima bifuncional. Entonces, como dijo la maestra, cuando esta parte se encuentra activada, que es la gluconeogénesis, y se encuentra desactivada, pues la glucólisis se encuentra activada, y así pues sucesivamente, o sea, es opuesto. Yo voy a hablar de lo que es la regulación de la glucogenólisis. Bueno, este tipo de regulación va a estar presente cuando nosotros tengamos bajos niveles de glucosa en el cuerpo. Y lo que va a pasar es que pues las células alfa del páncreas van a liberar lo que es la hormona glucagón. Algo que quiero aclarar antes de empezar pues, a explicar este proceso es que vamos a tener dos procesos de regulación, ya que vamos a tener uno va a ser en lo que son las células del páncreas y otro va a ser en el músculo esquelético. Primero, pues empezaré con este, ¿verdad? Como les decía, cuando tenemos bajos niveles de glucosa, pues las células alfa del páncreas van a liberar lo que es la hormona glucagón en lo que son las células hepáticas. Y pues después de esto, esta hormona va a promover lo que es el AMP cíclico. Y este AMP cíclico, va a promover lo que va a ser la fosforilación de la enzima glucogenofosforilasa.
Y pues esto es, pues, es muy importante que esta enzima sea pues fosforilada, ya que si no es fosforilada, esta no podrá romper lo que son los enlaces glucosídicos de alfa 14. Bueno, como les decía, pues vamos a tener dos tipos de regulaciones. Bueno, estas se van a diferenciar porque en el músculo esquelético lo que es el glucagón no va, pues en sí no va a ser, o sea, no va a ser, ¿cómo decirlo? No va a causar pues el efecto que debería causar. Entonces, en lo que es el músculo esquelético, para poder activar lo que va a ser la glucogenólisis, pues se va a requerir que las glándulas suprarrenales liberen lo que va a ser la adrenalina o la epinefrina. Y pues una vez que esta hormona llegue a las células del músculo esquelético, pues se van a incrementar lo que van a ser los niveles del AMP cíclico. Y pues esto como ya había mencionado, esto va a ser ya que en lo que es el músculo esquelético, pues el glucagón no va a causar el mismo efecto que va a causar acá, ¿verdad? Y así pues se va a comenzar, una vez que esté fosforilada, pues se va a comenzar lo que va a ser la degradación del glucógeno. Bueno, como les comentaba, pues este proceso de lo que es la glucogenólisis se va a dar cuando haya un gran ayuno o cuando se esté haciendo ejercicio pues muy pesado. Y pues como les comentaba, como es en ayuno, ay, no cambió. Ahí está. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros pues ingeramos ya lo que son la glucosa, ¿verdad? Cuando los niveles de glucosa vuelvan a estar otra vez pues estables, ¿verdad? Y que ya no estén pues bajos en el cuerpo, pues cuando nosotros volvamos a consumir alimentos, pues los niveles de glucosa pues van a incrementar, ¿verdad? Y a su vez pues también va a incrementar lo que es la insulina. Y pues una vez que incremente la insulina, pues esta hormona va a promover lo que es el AMP cíclico, perdón. Y pues así esto va a hacer que se impida que el glucógeno fosforilasa pues se fosforile. Y pues o sea, al momento de no fosforilarse, pues de esta manera pues no se va a llevar lo que va a ser el proceso anterior que tenemos acá, ¿verdad? El proceso de lo que es en sí la glucogenólisis. Bueno, tenemos unas preguntas pues en sí para todo el grupo. Adelante. Ok, la primera pregunta es que definan qué es la glucogenólisis. El que vaya a participar, que nomás prenda el micrófono, porque como tengo la pantalla compartida, pues no veo si levantaron la mano o algo. Adelante, muchachos. ¿Qué es la glucogenólisis? Ya lo vimos con esta 2 veces hoy. Es la degradación de glucógeno a glucosa. Sí, está bien. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se produce? Se produce cuando el organismo requiere de la glucosa. Sí, está bien. Sí, cuando hay un ayuno o un gran esfuerzo, mucha necesidad de energía. Por ejemplo, al terminar de una rutina de ejercicio intenso, de cardio o algo O así. un ayuno de más de 16 horas. La tercera pregunta es, ¿en dónde la G6P puede incorporarse en la vía glucelítica? ¿En el hígado? Sí, está bien. Y la última pregunta es, ¿qué pasa con la glucogenólisis cuando volvemos a consumir alimentos? Puede subir a la insulina. Sí, está bien. Y esas son todas las preguntas que tenemos, maestra.
Pues sería Muy todo bien. de nuestra parte. Muy bien, chicos. Déjenme, vamos a ver rapidito vía de las pentosas fosfato, que es la que nos falta ver, para ya ahora sí terminar con las vías metabólicas de los carbohidratos, ¿no? Que son glucogenólisis, glucogénesis, glucólisis, vía de las pentosas fosfato. Y creo que me falta ciclo de Cori, ahora que lo pienso. Entonces nos faltarían dos. Ahorita vamos a ver vía de las pentosas y nos faltaría ciclo de Cori. Para ya dar o dar paso a la última presentación, que es a quien les tocan las enfermedades, que son un montón, ¿no? Déjenme ver la presentación. Listo, entonces nos faltaba ver vía de las pentosas fosfato. Esta ruta es una ruta alternativa para la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucosa que no se transforma ahí en la glucólisis en ATP y piruvato va a poder entrar a la vía de las pentosas fosfato. Entonces, esta vía de las pentosas fosfato es principalmente anabólica, sin embargo, es anfibólica, es decir, va a tener fines anabólicos y fines catabólicos. ¿Esto por qué sucede? Porque al final de la ruta voy a tener dos productos. Voy a tener tanto gliceraldehído o una triosa y voy a tener además una ribulosa, que esta ribulosa es la que me va a dar la propiedad anabólica.
Si pasamos de glucosa 6-fosfato a una triosa, pues evidentemente estamos degradando, ¿no? Esa glucosa 6-fosfato. Por eso es que es catabólica. Pero cuando transformamos la glucosa 6-fosfato a la ribulosa, estamos haciendo una ruta anabólica, porque esa molécula nos va a servir para la síntesis de nucleótidos. Entonces, este tipo de vías es de las que es anfibólica, ¿sale? Obtiene o tenemos los dos procesos al mismo tiempo. En este proceso vamos a llevar a cabo la oxidación de la glucosa y se va a llevar a cabo en el citosol. Además, es importante que va a estar también presente o se va a expresar o la vamos a encontrar más en ciertas células, que va a ser en las de los eritrocitos, en los adipocitos y en los hepatocitos. La razón por la que está en estas tres déjenme ir a cerrar la puerta porque se escucha el Xbox hasta acá. Bueno, lo vamos a encontrar en estas células, esta ruta metabólica, porque estas células tienen la capacidad de metabolizar ácidos grasos. Y cuando se hace o cuando se lleva a cabo esta metabolización, se utiliza una coenzima que se llama NADPH, ¿sale? La que nosotros hemos estado usando hasta el momento es NADH, ¿se acuerdan? Más H. Pero esta es NADPH, entonces esta es igualita que esta, la única diferencia es que en la estructura tiene agregado un grupo fosfato, ¿sí? Este cofactor lo vamos a estar utilizando, este NADPH, en la vía de las pentosas en vez del NAD. Entonces, en donde ese cofactor esté presente, vamos a ver también presente la vía de las pentosas fosfato, porque acuérdense que las enzimas no pueden actuar por sí solas, necesitan sus cofactores, ¿sí? Entonces, donde esté presente este, que es en estas células de los eritrocitos, adipocitos y hepatocitos, vamos a tener presente también la vía de la pentosa fosfato. Entonces, ¿cuál es la función de esta vía metabólica? Es proporcionar, es el cofactor, los NADPH para la biosíntesis reductora, es decir, vamos a estar obteniendo las especies oxidadas y reducidas. Vamos a proporcionar, ¿qué? La ribosa 5-fosfato, que es la parte anabólica de la vía, porque esta me va a servir para sintetizar, ¿quién? Nucleótidos. Y también tiene la función de metabolizar las pentosas que estamos ingiriendo en los alimentos, ¿no? Acuérdense que no solamente estamos comiendo glucosa tal cual, ¿no? Estamos consumiendo varios tipos de disacáridos, trisacáridos y polisacáridos que se van a degradar en diferentes tipos de azúcares, ¿no? Tanto pentosas como hexosas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la estrategia global? Lo principal que tienen que saber es que la vía de las pentosas se divide en la fase oxidativa y en la fase no oxidativa, en donde vamos a obtener productos diferentes de cada una de ellas. En la fase oxidativa vamos a obtener la ribosa 5-fosfato, que es la parte anabólica de la ruta, y en esta vamos a tener la parte catabólica o degradativa. Más
anabólica. Aquí también vamos a sintetizar unas moleculotas, ahorita van a ver. Pero principalmente aquí es donde vamos a obtener la triosa, ¿sale? Aquí dice una 3-carbon sugar, o sea, hace la triosa. Aquí donde dice 2,6-carbon sugar es porque les digo que también vamos a tener otras moléculas grandotototas, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la fase oxidativa, prácticamente solo es esto, en donde pasamos de la glucosa 6-fosfato a la ribosa 5-fosfato, ¿sale? Y la parte no oxidativa es donde vamos a tener la triosa y como productos finales y la fructosa 6-fosfato, que esta es la que dice aquí 2,6-carbon sugar, ¿no? La molécula que tiene 6 átomos de carbono, que va a ser una fructosa 6-fosfato. Entonces, antes de llegar a estas dos, vamos a tener estos dos productos que son los que se van a estar transformando o van a tener varias vías alternativas y vamos a tener diferentes productos aquí. Sí, la parte más complicada justamente es la fase no oxidativa. Entonces vamos a ver primero la fase oxidativa, en donde la primera reacción que vamos a observar es donde pasamos de glucosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfoglucano beta-lactano. Entonces, ¿cómo ocurre? Bueno, primero vamos a tener que estar presente o tiene que estar presente la enzima glucosa 6-P deshidrogenasa. Que esta lo que va a realizar es una pues deshidrogenación en donde vamos a quitar estos grupos hidróneo o estos protones a través de ¿quién? De la reducción del NADP, en donde los hidrógenos estos que están aquí se van a venir hacia acá, entonces este va a pasar de su forma oxidada a su forma reducida. Ayudándonos también de ¿quién? Del magnesio. Entonces, cuando estén haciendo su mapa metabólico, acuérdense que tienen que venir todos los cofactores que ayudan a la enzima a realizar la catálisis, ¿sí? Entonces, quitamos los hidrógenos y entonces formamos este enlace doble entre el carbono y el oxígeno, o una cetona. Entonces algo que es importante aquí, ¿de dónde va a salir esta glucosa 6-fosfato? Pues de la glucólisis, ¿no? Que es la primera reacción en donde entra glucosa y pasamos a glucosa 6-fosfato. Es la primera fosforilación que ocurre y esta fosforilación, pues, el resultado de esta fosforilación, esta molécula va a entrar a esta vía de las pentosas, ¿sale? Después va a venir la enzima gluconolactonasa, que lo que va a hacer es una hidrólisis. Entonces, siempre que hay una hidrólisis, hay moléculas de agua presentes, siempre, ¿sí? Y aquí también vamos a necesitar un cofactor de magnesio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí lo que vamos a hacer es hidrogenar este átomo de carbono para romper este enlace, para poderlo romper, y vamos a pasar de 6-fosfato-gluconato delta-lactano a 6-fosfoglucanato, ¿sale? Gluconato, perdón. Y vamos a pasar a la cadena abierta, porque acuérdense, hidrolizar significa romper. Entonces rompemos el enlace y pasamos a la forma abierta. Hasta aquí seguimos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. También algo que se me pasó decirles aquí es que todo esto lo vamos a hacer por 3. Todo esto estamos hablando de 3 glucosas 6-fosfato. Aquí tenemos obviamente 3 6-fosfato glucono delta-lactona y aquí tenemos 3 fosfoglucono beta-lactona y aquí tenemos 3 fosfoglucanato, ¿sale? En todas vamos a estar hablando que tenemos 3 moléculas. Entonces aquí
cambien, evidentemente vamos a necesitar 3 NADPH, ¿sí? Entonces pasamos a la siguiente reacción en donde la 6-fosfoglucanato va a sufrir una descarboxilación, ayudados de ¿quién? De la 6-gluconato deshidrogenasa, que va a realizar la descarboxilación. Y otra vez vamos a tener la intervención de ¿qué? De los NADs, de los NADPH, ¿sí? En donde otra vez van a pasar de su forma oxidada a su forma reducida. En esta descarboxilación vamos a quitar un átomo de carbono que se va a liberar en forma de CO2 y entonces vamos a pasar de una molécula de 6 átomos de carbono a una molécula de 5 átomos de carbono, es decir, a una pentosa. ¿Sí? Vamos a pasar de una hexosa a una pentosa. Y vamos a obtener la ribosa 5-fosfato. El carbono que nos sobra se libera en forma de CO2. Entonces, hasta aquí ya tenemos la primera, esta que vimos aquí, que es la fase oxidativa donde obtenemos la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Que es esta. Esta es la que va a entrar directito al ciclo para la síntesis de ácidos nucleicos o nucleótidos, ¿sí? Ahora viene la fase no oxidativa, ¿sí? En donde la fase oxidativa va a tener diferentes vías o diferentes rutas, en donde esta ribosa va a sufrir reacciones de isomerización y reacciones de epimerización. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias a la ribosa 5-fosfato epimerasa vamos a pasar a silulosa 5-fosfato y aquí gracias a la fosfopentosa isomerasa vamos a pasar a ribosa 5-fosfato. ¿Cómo ocurre? Bueno, primero tenemos la ribosa 5-fosfato, viene la enzima fosfopentosa isomerasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simplemente vamos a pasar de una cetona a una aldosa, ¿sí? O a un grupo aldehído. Vamos a pasar de una cetopentosa a una aldopentosa. Que es solamente una isomerización. Pasamos de un grupo funcional a otro, pero no perdimos ningún átomo de carbono, ni de oxígeno, ni de hidrógeno. Seguimos teniendo la misma fórmula molecular y obtenemos ribosa 5-fosfato. La siguiente es donde la ribosa se epimeriza y pasamos de ribosa 5-fosfato a silulosa 5-fosfato. ¿Se acuerdan? La epimerización es únicamente la posición de estos grupos OH cuando se intercambian de un lugar a otro, ¿sí? Aquí, si se fijan, están todos del lado derecho y pasamos uno al lado izquierdo. Después, después de estas dos reacciones, donde vamos a tener la ribosa y la silulosa, van a formar fructosa 6-fosfato. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, aquí tenemos la silulosa y la ribosa, y gracias a la enzima la transquetolasa, va a hacer una reacción de transferencia, pues, en donde vamos a transferir todo este grupo de la silosa a la ribosa, y entonces vamos a formar un gliceraldehído 3-fosfato, que es la aldosa o la triosa que les había dicho que hoy vamos a obtener, y vamos a tener una heptulosa, ¿sí? Una acedoheptulosa 7-fosfato. ¿Por qué? Porque ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una molécula de 7 átomos de carbono y por eso es que se llama heptulosa. Heptulosa, ¿por qué? Porque es una cetosa. Entonces, la transelocetasa lo que va a hacer es una transferencia de 2 átomos de carbono. ¿A quién?
a la ribosa 5-fosfato. ¿Ok? Y esta además va a tener la ayuda de un cofactor que es la pirofosfato-tiamina, ¿sí? TPP, que esta no la habíamos visto. Después, mediante una reacción de transaldolación, vamos a esos carbonos que ganamos los vamos a volver a transferir, ¿sí? Y vamos a utilizar la misma enzima que es la transaldosa. Perdón, es una enzima diferente. Aquí usábamos la transketolasa porque estábamos pasando la acetona y aquí vamos a pasar una transaldosa. Entonces, vamos a pasar todos este grupo que es una molécula, o bueno, son 3 átomos de carbono. Y los vamos a transferir al gliceraldehído. Entonces vamos a obtener como resultado una aldotriose y la fructosa 6-fosfato, ¿no? Que vimos al principio que íbamos a obtener la fructosa 6-fosfato. Y otra forma de obtener la fructosa 6-fosfato, en donde esa eritrosa 4-fosfato, que es esta que tuvimos aquí, vamos a tener otra reacción de transcetolización, es decir, vamos a tener que transferir otros 2 átomos de carbono mediante la enzima transcetalosa, junto con el cofactor pirofosfato-tiamina. ¿Y a quién se lo vamos a transferir? A la silosa 5-fosfato. Se lo transferimos y obtenemos otra vez la fructosa fosfato y un gliceraldehído. Entonces, ¿por qué tenemos tantas vías? Porque otra vez, acuérdense que teníamos 3 de todo, ¿sí? 3 de todo. Entonces, una de estas moléculas va a estar sufriendo este tipo de reacciones, ¿sale? Y las otras van a estar sufriendo este tipo de reacciones, ¿ok? Por eso es que tenemos tantas vías, porque tenemos muchas moléculas, tenemos 3 de cada una, ¿sí? Por eso hay tantas alternativas. Entonces, este es el resumen de cómo partimos de ribosa 5-fosfato a obtener la epimerización y la isomerización de silosa, la cual después esa silosa se va a pasar a septulosa, a gliceraldehído, gracias a la transketolasa. Después esa se va a convertir en ¿quién? En fructosa 6-fosfato, gracias a la transaltolasa, porque vamos a transferir los átomos de carbono ¿a quién? A gliceraldehído para transformarlos a eritrosa 4-fosfato. Después esta va a entrar a otra vía metabólica para terminar como glucosa 6-fosfato. ¿Okay? Entonces, al principio, aquí, si observan detenidamente esta imagen, dice que tanto esta como esta va a regresar al ciclo, ¿sí? Glucosa 6-fosfato, y se repite. Entonces, por eso en esta imagen de aquí, dice que al final lo volvemos a obtener la glucosa 6-fosfato, porque estas van a regresar al ciclo, se van a volver a transformar en glucosa 6-fosfato para volver a entrar a la vía de las pentosas, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer o cómo pasa aquí? Pues con una isomerasa, ¿no? Con una enzima isomerasa vamos a pasar a glucosa 6-fosfato. Porque la fructosa, que no se les olvide, sigue siendo una hexosa. Tenemos 6 átomos de carbono. Y pasamos de una cetona a una
aldosa y podemos obtener la glucosa 6-fosfato gracias a la enzima isomerasa. Sí, que sí, esta reacción ya la vimos por aquí. Con la fosfato isomerasa, ¿no? Pasamos de una aldosa a de una acetona a una hexosa. Entonces, de una acetona, perdón, a una aldosa. Entonces, aquí vendría otra vez esa enzima, la fosfato isomerasa, para pasar de fructosa a glucosa. Aquí estas son las reacciones que vimos de la silosa que pasaba a gliceraldehído y otra vez tiene que nada más volverse a isomerizar para llegar a fructosa 6-fosfato. La fosfoxosa isomerosa nos va a permitir otra vez pasar de esta fructosa a esta glucosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, este tipo de diagramas justamente otra vez son los que les van a permitir empezar a armar sus rutas metabólicas porque tienen que estarse conectando así. Por ejemplo, esta glucosa 6-fosfato va a tener que tener una flechita que la conecte ¿a quién? En la glucólisis, ¿sí? Y aquí van a tener que tener toda su ruta de la glucólisis. ¿Que conecte quién? Con la reacción en donde se forma la glucosa 6-fosfato. Y aquí, por ejemplo, es a dónde van este tipo de diagrama, lo que les está queriendo decir es a dónde van a ir los productos de quién, de la vía de las pentosas, ¿no? Aquí la ribulosa que se va a ir a quién, a la síntesis de nucleótidos, ¿no? Síntesis de nucleótidos. Todas estas que van a servir ¿para quién? Para la síntesis de los NADPH, ¿ok? Porque si se fijan o estuvieron observando en las primeras reacciones en la fase oxidativa, estuvimos obteniendo un montón de estos, ¿no? Acuérdense que son 3 por cada uno. Entonces, por eso es que esta vía, una de las principales funciones es justamente la síntesis de estos NADPH, ¿ok? Y pues también para la generación de energía. ¿Por qué? Pues porque estamos formando y forme, ¿qué? Glucosa 6-fosfato, que va a entrar ¿a dónde? A la glucólisis. Aquí está, glucosa 6-fosfato, que va a entrar a la glucólisis, ¿ok? Y vamos a formar, pues, ATPs. Después, ¿eso va a entrar a dónde? La glucólisis queda de resultado, da piruvato, que el piruvato se va a convertir a acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs, que apenas vamos a ver, y voy a tener fats y NADs, que se transforman en ¿quién? En energía, ¿no? Por eso es que la vía de las pentosas fosfato es una alternativa a la glucólisis, porque como quiera vamos a seguir sintetice ¿quién? Glucosa 6-fosfato, que va a entrar tarde o temprano ¿a quién? A glucólisis, ¿sí? Entonces, además, déjenme ver qué hora es. No, pues ya, aquí lo vemos mañana. Entonces vamos a ver rápidamente, ya vimos en la clase pasada más o menos la vía de la galactosa y de la fructosa, pero nos falta la manosa. Sale que vamos a ver mañana con estos mapitas y estaríamos terminando prácticamente ya pues todas las vías metabólicas del azúcar, porque esto ya fue lo que vimos ayer, perdón. Y lo que sigue en esta presentación es la digestión, que esa fue la que pusieron ustedes, pero pues ahí les voy a dejar las diapositivas. Esto de destino de la glucosa lo van a terminar de entender cuando resuelvan su práctica, porque es ahí donde van a investigar qué es la hipoglucemia, la hiperglicemia, y ya, ¿no? Ahí acabamos o estaríamos terminando con la metabolismo de carbohidratos, ¿sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? Entonces, ya la última presentación sería mañana de sus compañeros, que no sé si se vayan a tardar
solo 1 hora o vayan a ocupar otra, porque los de la mañana, dice, ya me dijeron que le van a tardar 2 horas. Dije, ay, Dios mío, pues van a hacer. Pero bueno. Creo que es por la diabetes, ¿no? La diabetes es un monstruo de enfermedad y me dijeron que ahí se van a tardar como mucho tiempo. Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana, maestra. Bye. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra.